Buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Medellín y todos aquellos que se han acercado hoy a través de este medio para escuchar la palabra de Dios. Les damos la bienvenida y esperamos de que en medio de esta pandemia usted y su familia se encuentren bien, que no tengan ningún problema, no tengan ninguna dificultad, ni en salud ni económica, que esa es nuestra oración y es nuestro deseo. Hoy hablaré de un tema muy importante y creo que siempre ha sido importante para toda la iglesia. Y he colocado este título, una iglesia con el poder de Dios. ¿Cómo es una iglesia con el poder de Dios? Entonces, una iglesia con el poder de Dios es una iglesia especial. Es una iglesia que es el ideal para todas las personas que están buscando un lugar donde congregarse. Y Dios tiene un propósito muy, diríamos, especial también dentro de esta pandemia. Mostrarnos, y yo creo que vienen tiempos, hermanos, difíciles, pero también vienen tiempos de una cosecha mayor para la iglesia de Dios. Tiempos donde la gente está temerosa, es tiempo donde la gente está desanimada, es tiempo donde hay muchas personas que están en crisis económica o que van a entrar en una crisis económica. Pero Dios sigue llevando la iglesia hacia adelante. Esa es una gran verdad. Dios, a pesar de las dificultades, Dios siempre ha llevado la iglesia hacia adelante. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su consuelo en medio de esta situación o en medio de cualquier otra situación que se presente tal vez hoy en su vida o más adelante en el futuro. Quiero referirme en esta mañana a un atleta. Un atleta de gran rendimiento es una persona que se entrena de manera muy fuerte, de manera muy ruda para obtener un buen rendimiento. Por eso se le llama atleta de gran rendimiento. Y este atleta o estos atletas tienen un crecimiento en su potencial. Y un día se le preguntó a un atleta de alto rendimiento, ¿por qué usted cada vez que mejora su rendimiento? Él contestó de la siguiente manera. Él dijo, un atleta de alto rendimiento no se pregunta cuál alto será el rendimiento que dé. Se preguntará siempre qué producirá su máximo rendimiento. Así debe de ser la vida de los siervos de Dios, así debe ser la vida de todos los que seguimos, todos los que somos discípulos del Señor. Y usted en esta mañana puede preguntarse también, ¿qué me puede hacer más útil en el reino de Dios? Usted se puede preguntar, ¿qué me puede hacer más útil en el reino de Dios? ¿Qué encenderá más mi celo por las cosas de Dios? ¿Qué me provocará más hambre por la palabra de Dios? ¿Qué traerá más obediencia a la vida mía? Esas preguntas nos ayudan a entender, hermanos, y a darnos una gran respuesta acerca de eso es lo que produce el poder de Dios en cada uno de nosotros. No es que vamos a un lugar y pedimos prestado el poder.
No es que vamos a una congregación y bendíganos, denos la unción y tenemos ya el poder de Dios. Hermanos, necesitamos anhelar cada día el poder de nuestro Señor, el poder que Dios nos dio a través de su Espíritu Santo. Necesitamos anhelar esa experiencia que que ha vivido la iglesia primitiva. Pues la iglesia primitiva experimentó el mover de Dios en una época especial. Y nunca antes la iglesia había experimentado, nunca antes el pueblo de Israel había experimentado ese momento histórico que queda retratado, que queda escrito en el libro de los Hechos. Y esto fue lo que dio inicio, queridos hermanos, de manera sobrenatural, para llevar la misión, para llevar el mensaje de salvación de Jesús hasta lo último de la tierra. El resultado está en el libro de Hechos, en el capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo 5. El resultado fue que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Donde está la presencia de Dios está el fuego. Donde está la presencia de Dios está el Espíritu Santo. Donde está la fe hay crecimiento. Otra ilustración que les puedo dar en esta mañana, en esta introducción, es que el fuego acerca a las personas, el frío las aleja. Cuando encendemos una fogata, la fogata, el fuego nos acerca para que todos estemos calientes, para que todos estemos unidos, pero cuando estamos sin fuego, hay frío, el frío nos aleja y nos hace solos. Donde hay fuego hay calor, y donde hay calor están las personas juntas. Dios va a calentar este planeta. Y no voy a hablar en esta mañana acerca del calentamiento global, estoy hablando de algo espiritual. Dios va a calentar este planeta y el fuego de Dios va a unir, hermanos. El fuego de Dios va a unirnos cada día más en medio de esta pandemia, a través tal vez de estos medios tecnológicos de comunicación. Es como el frío. La pandemia es como el frío, nos aleja cada día más. Estamos alejados ahora del templo, estamos alejados los unos de los otros, pero a veces nos sentimos solos, nos sentimos fríos porque estamos lejos, vivimos en barrios diferentes, en ciudades diferentes. Los pastores no tenemos contacto físico como teníamos anteriormente, pero este es el efecto que produce la pandemia, produce frío. Pero Dios ha depositado en tu vida, óigame bien, el fuego del Espíritu Santo de Dios. Pablo decía, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Dios ha colocado el fuego de Dios, el fuego purificador del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y estoy seguro, porque históricamente lo hemos aprendido a través de la Biblia, de que el Espíritu Santo despertará y ha despertado generaciones que deseen estar más cerca de Él. ¿Usted quiere ser un discípulo del Señor? ¿Usted quiere ser despertado? Déjese despertar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos son ya parte de esta generación en el día de hoy que han sido despertados por el fuego del Espíritu Santo?
Hermanos, el poder de Dios es importante en la vida de Jesús. El poder de Dios fue importantísimo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo no es simplemente una opción. El Espíritu Santo no es una opción, es una necesidad en la vida de cada creyente, en la vida de cada congregación. Necesitamos al Espíritu Santo en esta pandemia. Necesitamos al Espíritu Santo en esta crisis económica, en esta crisis de enfermedad. No solamente en un templo, lo necesitamos de manera diaria. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer más a Dios. Y el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos, para consolarnos, para exhortarnos, para convencernos de juicio y de pecado. Necesitamos conocer más a Dios antes de hacer grandes cosas para Él. Y yo creo que vienen cosas aún mayores para nosotros. Vienen cosas mayores para usted, querido hermano, que me escucha, en la vida suya, en la vida de la congregación. Como dice la Escritura, que ojo no vio ni oído oyó, que han subido al corazón de nuestro Dios. Y estas cosas que ni ojo han visto ni oído, han oído, son las que Dios tiene preparadas para usted, para tu generación, para la iglesia en el día de hoy. El Señor te levantará, y si Él te levanta, levantará la iglesia. Y si la iglesia se levanta, la ciudad se levantará. Y si la ciudad se levanta, hermanos, algo espectacular sucederá en nuestro país, en nuestra ciudad. Pero el fuego de Dios tiene que comenzar a arder en la vida de nosotros. Debemos conocer a Dios. Mi invitación en esta mañana es para que conozcamos más a Dios por medio de su palabra, que conozcamos más la importancia del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos ese pasaje, esa historia preciosa del Nuevo Testamento cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús llegó a las aguas del río Jordán para que Juan lo bautizare, el Padre equipó a su Hijo para la misión que le había sido encomendada. También dice esta escritura de que los cielos se abrieron y la voz del Padre dijo: este es mi Hijo muy amado en quien tengo toda mi complacencia. Y también descendió la presencia del Espíritu Santo en forma de palomas y se posó sobre Jesús. En Isaías capítulo 42, en el versículo 1, Isaías capítulo 42, abramos nuestras Biblias. En el versículo 1 dice: he aquí, Isaías 42, versículo 1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Aquí en este texto que acabo de leer, describe la misión de nuestro Señor Jesús del Salvador. Jesús necesitó estar equipado
con el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión que Dios le dio. De este texto podemos aprender tres cosas en esta mañana, y la primera es que Dios te sostiene, querido hermano. La segunda es que Dios te guía. Dios te quita y te da la presencia de Dios. Y en tercer lugar, que Dios te va a dirigir. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de Dios. He aquí mi siervo, dice Isaías, yo le sostendré. Sostendré a mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y dice el Señor, he puesto sobre él mi espíritu, el cual traerá justicia a las naciones. El Señor nos ha hecho templos del Espíritu Santo y ha confirmado, ha sellado en medio de nosotros la presencia de su Espíritu Santo. Primero, el ejemplo de Jesús fue ayudado, fue sostenido desde el cielo para que cumpliera la misión que se le había encomendado. Usted y yo necesitamos la gracia, usted y yo necesitamos este regalo de Dios, usted y yo necesitamos la fuerza necesaria, la convicción, la fe para hacer la misión que Dios nos ha encomendado en esta tierra. En medio de esta crisis de salud pública a nivel mundial, en medio de esta crisis económica que se puede estar ya desatando a nivel mundial, no podemos caer en el temor, no podemos caer en la desesperación, no podemos caer en la amargura, ni mucho menos en el desánimo, queridos hermanos. La palabra de Dios en Isaías capítulo 1 dice que Dios sostuvo a su ungido. Y Dios sostiene, y Dios te sostiene, Dios sostiene la iglesia en medio de la misión que Dios nos ha colocado. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, hay algo muy interesante, otra historia que quisiera resaltar en esta mañana. Marcos capítulo 4, en el versículo 35, se nos habla de Jesús calmando la tempestad. Pero hay una frase en esta historia que comienza diciendo, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Creo que estamos en un tiempo oscuro, estamos en un tiempo donde no vemos el otro lado, no vemos la otra orilla, queridos hermanos. Pero el Señor dice aquí, pasemos al otro lado. Y pasar al otro lado implicaba más adelante que una tormenta iba a venir y que Jesús estaría durmiendo plácidamente, tranquilamente en el barco. Los discípulos, en medio de su desesperación, en medio de su desánimo, ellos despertaron a Jesús y Jesús se levantó y reprendió el viento y el mar. Pero quiero enfocarme en esta mañana, hermanos, en esa frase que tiene mucha importancia para nosotros. ¿Qué significa pasar al otro lado? Significa que tenemos una gran misión y el propósito que tenemos una meta que cumplir. Jesús tenía una gran misión y él sabía que era encontrarse con un endemoniado, con un joven endemoniado al otro lado del mar.
vamos en la dirección correcta. La pandemia es como esa gran tormenta, queridos hermanos, que se está dando y que se ha dado a través de la historia. Y la vamos a pasar. Jesús vino de tormenta en tormenta. Jesús vivió de tormenta en tormenta, la iglesia ha vivido de tormenta en tormenta, de persecución en persecución, de juicio en juicio. Jesús vino de tormenta en tormenta. Desde que desde que María estaba embarazada, tuvo la primera tormenta de persecución, tuvo que dormir, tener a Jesús en un establo, no había, eso es una crisis. Después, más adelante, el niño fue perseguido y Herodes mandó a matar a todos los niños, otra gran tormenta. Jesús vino de tormenta en tormenta desde que estaba pequeño. Y los discípulos lo seguían. Los fariseos trataban de seguir, de engañar a Jesús. Los romanos estaban atentos, esto es tormenta, hermanos. Estaban tramando cómo matar a Jesús, cómo detener a Jesús. Pero Jesús tenía que pasar al otro lado. Y Jesús nos dice, tenemos que pasar al otro lado, queridos hermanos. Dios, el Padre, le sostenía y le había dado de su Espíritu Santo. Usted ha recibido el Espíritu Santo de Dios y Dios te dice, hermano, hijo, tienes que pasar al otro lado, no importa las crisis, no importa la pandemia, no importa lo que esté pasando. Este pasaje de Marcos nos enseña a confiar en la ayuda de Jesús. ¿Estás confiando en la ayuda de Jesús? En medio de las dificultades, hoy hay infinidades de tormentas. La soledad, la desesperanza, la crisis por las quiebras, etcétera, el miedo, el temor a ser contaminado por este virus que todavía no tiene una vacuna. Pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús en medio de la tormenta, en medio de la crisis, está descansando. El que está con nosotros, hermanos, es más grande. El que está con nosotros es más grande que cualquier tormenta o cualquier pandemia que venga contra usted, mi querido hermano, contra nosotros, contra la iglesia. Y tal vez, el enemigo te diga al oído, tú no puedes hacer nada. Tú estás ya muy viejo, te vas a morir. Pero hermano, yo te digo de manera muy sincera en esta mañana, Jesús está contigo hoy y Él te sostiene. Con todo lo que está pasando en el mundo hoy, confía en Jesús, confía en la barca en la cual tú te has montado, porque Dios está con nosotros hoy. Y tal vez usted podría decir en esta mañana, gloria a Dios, qué bendición, Dios está conmigo, Él nos sostiene y Él nos llevará al otro lado también. ¿Cuánto lo creen, hermanos? En segundo lugar, el Señor te quita. Isaías 42, en el versículo 1, volvamos nuevamente al texto de Isaías capítulo 42. Observemos mejor este texto en esta mañana. Versículo 1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. La palabra que quiero resaltar en esta mañana es la palabra espíritu. Aquí la palabra espíritu en hebreo es ruah. Es una palabra hebrea que tiene que ver con el soplo poderoso de Dios. El soplo creativo. El soplo que hace que lo que está desordenado se ordene. En el principio el espíritu, el roa de Dios se movía sobre la faz de las tinieblas. En medio de la oscuridad, en medio del desorden, el soplo creativo de Dios hace que lo desordenado se ordene y lo que esté vacío se llene y lo que está muerto tenga vida. He puesto sobre él mi espíritu, mi roa. Ese es el viento, hermano, que sopla sobre esta generación. Sopla. Este es el viento que sopla, hermanos, cada vez que te arrodillas, cada vez que le dices, Señor, ayúdame a llegar al otro lado. Es ese soplo que tú recibes cuando tú le dices, ayúdame al Señor a seguir adelante en medio de la crisis, en medio de la enfermedad. Necesitamos. Jesús necesitó del poder del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Evangelio de Juan, en el capítulo 1, por favor abra su Biblia y lea conmigo. Y también, versículo 32. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Hermanos, el Espíritu Santo descendió y reposó sobre Jesús, y esto sucedió con Jesús, y fue lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Luego de esto, Jesús fue llevado al desierto, y dice la Escritura que regresó del desierto lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Fue guiado por Dios para su tarea. Hermano, no sé si me entiendan esta mañana, pero usted y yo, la iglesia necesita del soplo, del rúa de Dios para nuestro ministerio. Necesita del rúa de Dios, de ese soplo creativo que hace lo que está desordenado se convierta en ordenado, de lo que está vacío se llene y de lo que está muerto tenga vida en tu ministerio. Eres evangelista, eres un misionero, eres un maestro, administrador de la iglesia, eres un presidente, eres un pastor. Necesitamos, hermanos, el rúa de Dios. Porque sin rúa, sin el Espíritu de Dios, no podremos ser guiados para cumplir con la tarea. Necesitamos el soplo de Dios para nuestro ministerio. No estoy diciendo que vamos a soplar sobre usted en esta mañana y que recibirás. Tú has recibido el Espíritu, el roa de Dios en tu vida el día que aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Hermanos, la obra de Dios no es humana. La obra de Dios, la gracia de Dios, no depende de nosotros. Depende del poder de Dios
se manifieste en cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 10, gloria a Dios, Hechos capítulo 10, en el verso 38, Hechos capítulo 10, verso 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando ¿a quiénes? A todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Aquí en este texto dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret. ¿Con qué, hermanos? Con el Espíritu Santo. Y que Dios estaba con él. Y si Dios estaba con él, él podía ser sanador a todos los oprimidos. Y podía hacer buenas obras. Necesitamos ungirnos con el Espíritu Santo. Necesitamos esa unción, necesitamos ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos que ese fuego de Dios se avive en medio de esta situación. Estamos en un nuevo tiempo. Estamos en un tiempo en que tenemos que ser puros, tenemos que ser santos, estamos en un tiempo, hermanos, de avivamiento de la iglesia. Aunque no parezca, el Espíritu Santo nos guía en sus propósitos. El Espíritu Santo te va a guiar en los propósitos, inclusive en medio de esta crisis de salud que estamos viviendo. El Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo nos guía. Él tiene planes, téngalo claro, hermano, en esta mañana. Él tiene planes con usted. Él tiene planes con la iglesia en todo el mundo y nos está preparando. Nos está preparando, hermanos, en medio de un desierto y en medio de una dificultad. Cuando usted, querido hermano, se para en la voluntad de Dios, ¿saben qué pasa? Dios te unge en medio de tantas tormentas. Dios va a soplar con su Espíritu Santo, téngalo por seguro, en medio y después de esta crisis que está viviendo el mundo. Algo está claro para todos en esta mañana. Es que no todo ha terminado. No es lo que el enemigo te está hablando en el oído. Es lo que el Señor te diga por medio de la palabra. El Señor te sostiene. El Señor te quita el miedo. En tercer lugar, el Señor te dirige. Solamente Él puede darte poder. Solamente Él puede darte la autoridad. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, abramos nuestras Biblias. En el versículo 18 de Lucas, capítulo 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Usted y yo, donde quiera que estemos, queridos hermanos, estamos en medio de esta pandemia, y esta pandemia es una gran bendición.
Es una gran bendición, ¿para qué? Para los enfermos, para los oprimidos por el diablo, para que sean libres. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es Jesús, el Espíritu de Dios, porque me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Cuál es la respuesta que tenemos hoy como creyentes, como iglesia, hermanos? Jesús es la respuesta, Jesús es la esperanza, Jesús es la buena noticia que tenemos que dar. La vacuna no es la buena noticia. La buena noticia se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la buena noticia, queridos hermanos? Que Jesús te ama, que Cristo te ama. ¿Cómo vamos a recibir el poder de Jesús? El poder que Él nos está dando un ejemplo a través de su palabra. Los discípulos tenían que esperar el cumplimiento de la promesa. Tenían que esperar la promesa del Padre, queridos hermanos. La idea no es estar llenándose, la idea no es estar ungiéndose cada día. No, la idea es no dejar apagar el fuego del Espíritu Santo. Como dice Pablo, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con vuestros pecados, con nuestras iniquidades y rebeliones y nuestra falta de fe. La idea no es estar buscando iglesia por iglesia, buscando cómo llenarse, que te unjan con aceite o que te hagan una oración. No, la idea es no dejar apagar el fuego del Espíritu Santo que tú has recibido y que ha sido sellado por el Señor. Hermanos, si tú dejas apagar el Espíritu Santo por tu pecado, si tú dejas apagar el Espíritu Santo por tu desobediencia, por tu rebelión, debemos recordar lo que dice Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 9. Abran sus Biblias, hermanos. Marcos capítulo 3, versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista, ¿qué? La barca. ¿A causa de qué? Del gentío, para que no le oprimiesen, hermanos. Jesús vivía de opresión en opresión, de persecución en persecución, la gente le oprimía, y siempre le decía a los discípulos, por favor mantengan la barca lista, porque la gente me oprime, porque la gente me desanima, porque el virus me causa miedo. Debemos tener lista la barca siempre, hermanos. Nosotros somos esa barca. Tú eres esa barca. Debes estar siempre listo para que el Señor que vive y mora en ti como cristiano te guíe, te llene, te fortalezca, te sostenga, porque Dios nos va a dar lo que estamos necesitando y debemos estar atentos, debemos estar velando. Por lo que está pasando antes de un mover del Espíritu de Dios a manera personal. Hay hambre espiritual. El mover de Dios es hambre espiritual. El mover de Dios es la búsqueda.
El mover de Dios es el deseo de que esta barca, tu vida, permanezca siempre lista. ¿Para qué debemos permanecer siempre listos, hermanos? Para que Jesús repose, duerma en nosotros, descanse en nosotros. ¿Para qué tenemos de tener lista la barca? Para que Jesús repose del asedio de tantas cosas que hay. En tu corazón está el deseo de ser esa barca día a día. En tu corazón está el deseo de estar listo. En tu corazón está el deseo de decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, estoy listo. Señor, aquí estoy. Es tu plataforma. Yo soy tu templo, yo soy tu barca, Señor. Háblame para yo poder hablar a los demás. Lo que tú digas, yo diré. Lo que tú digas, yo enseñaré. Lo que tú me digas que hagas, eso haré. ¿Estás dispuesto a hacer esa barca verdaderamente para que el Señor te use? Eso es lo que necesitamos, hermanos, estar siempre listos. Eso es lo que necesitamos, rendirnos ante Jesús, consagrarnos a Jesús, entregarnos a Jesús, que no tengamos que gritar como los discípulos, Señor, ¿por qué duermes? Levántate. No es que nos ahogamos, no es que vamos a naufragar por causa de esta tormenta. Necesitamos rendirnos ante el Señor. Hombres de poca fe, mujeres de poca fe, necesitamos rendirnos, consagrarnos, entregarnos a Jesús para que el fuego de Dios se avive en nuestra vida. Para que venga lo sobrenatural, para que venga la presencia más y más de Dios en tus obras, en tus palabras. No es cuando yo quiera. No es cuando tú quieras, hermanos. Tal vez algunos dirán, después de la pandemia, yo sí voy a estar listo. Tal vez otros digan, estoy listo, pero tengo miedo todavía. No es donde y cuando yo quiera o tú quieras. El fuego iba a caer donde Dios eligiera. Y el fuego que Dios eligió y la ciudad que Él eligió para que el fuego descendiera a la iglesia fue en Jerusalén. Y Él se los mandó y se los dijo muy claro a sus discípulos, no se vayan, esperen la promesa del Padre. Y realmente Jerusalén no era un lugar, en ese momento, un lugar muy cómodo para estar. No era un lugar muy seguro. Había persecución, había muchas cosas que podían afectar el testimonio público, pero lo que sí había en estos hombres y mujeres que se quedaron en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo de Dios era obediencia. Perdón.
El poder de Dios viene cuando hay obediencia. El poder de Dios viene cuando la iglesia, cuando usted como miembro de la iglesia es obediente. Cuando tú obedeces, hay un mover del Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú obedeces, hay un mover del Espíritu Santo en tu vida, querido hermano. Y yo quiero invitarlos en esta mañana. Hoy, a los que han ido apagando poco a poco de manera voluntaria o involuntaria ese fuego de Dios en sus vidas. Yo quiero invitarles hoy a los que están sedientos de la palabra, a los que están fríos, a los que están desanimados por su situación económica, por su enfermedad, por su alejamiento, por no tener el templo abierto, etcétera, etcétera, a orar hoy. Quiero invitarles, queridos hermanos, en esta mañana, a orar. Cerremos nuestros ojos en esta mañana y pidámosle a Dios Todopoderoso que sea guardándonos y guiándonos. Ahí donde estás, querido hermano y amigo, ahí donde estás, en ese lugar donde estás, habla con el Señor y dile: Señor, yo quiero tener mi barca lista para que tú te subas, Señor, y si Cristo no se ha subido en tu vida, en tu barca, hoy es el día para que tú le digas: Jesús, entra a mi vida, a mi corazón, y guíame y dirígeme y avívame con tu Espíritu Santo de ahora en adelante. Te pido perdón, Señor, porque he estado alejado, porque he estado irreverente, porque he dudado, porque he tenido falta de fe y quiero ser un hombre, quiero ser una iglesia de fe que crea en que tú y con tu poder, con la presencia de tu Espíritu Santo, haremos muchas cosas, Señor, en el presente y en el futuro, como nunca la habíamos hecho, Señor, en el pasado. Señor, en esta mañana te pedimos tú que bendigas a nuestros hermanos y hermanas que tienen el fuego apagado, Señor. Hoy, Espíritu Santo, habla el corazón como le estás hablando, Señor, por medio de estos textos de la Biblia. Habla, Señor, así como nos has guiado durante esta semana a través de muchos estudios y lecturas, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás ahí presente en medio de nosotros. Hoy ponemos, Señor, la barca a tu servicio. Hoy ponemos, Señor, la barca delante de ti para que seas tú reposando en ella, Señor. Hoy ponemos, Señor, nuestra vida delante de ti para que cuando se levanten tormentas, para cuando se levanten, Señor, cosas que el enemigo quiera colocar, podamos tener la fe y decir: el Señor te bendice, el Señor me guarda, el Señor es mi protector. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Escrito está. Podamos usar tu palabra, Señor, con autoridad y con poder. Bendice a mis hermanos. Si hay alguna persona, Señor, en esta mañana que nos escucha a través de este medio, que no ha puesto su vida como una barca para el Señor, hoy le invito para que ponga su vida, se arrepienta de sus pecados, para que llegue a la presencia de Dios y que Dios deposite su Espíritu Santo cuando recibas a Cristo Jesús. Y verás un cambio en tu vida, verás la salvación, experimentarás el gozo y la misericordia de Dios. Para la gloria y honra de Dios te lo digo en esta mañana. Gracias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de nuestro amado y Señor Jesucristo oramos, pidiendo tu bendición, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza en esta mañana. Bendícenos, guárdanos y líbranos durante esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.
Bueno, queridos hermanos, Dios me les bendiga. Ha sido un placer poderles compartir a ustedes la palabra de Dios. Espero que este miércoles lean el libro de Abdías y podamos estar juntos compartiendo la bendita palabra de Dios libro por libro todos los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ya que terminamos estos libros del Antiguo Testamento, libros que nos han enseñado hartísimo. Les invito para este miércoles a leer el libro de Abdías. Es un libro de un solo capítulo, un libro muy corto, pero es de mucha y gran bendición para todos. Entonces quedamos así para que todos juntos podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. El próximo domingo estaremos a las 10 de la mañana nuevamente. Gracias a nuestra hermana Lilian López, mi esposa, que transmite, que hace una transliteración de lengua de señas para los sordos que nos escuchan. Y gracias por permitirme también atender a estas enseñanzas en el día de hoy. Les habló el pastor Omar Arias de la Primera Iglesia Bautista de Medellín y su esposa Lilian López. Que Dios les bendiga a todos, que esta semana sea una semana de mucha bendición, de muchos éxitos en medio de tantas tormentas que se pueden presentar. Que Dios les bendiga a todos y que la paz de Dios les acompañe. Amén. Dios les bendiga.